¿Dónde tengo? Ahora tengo que buscar. Ahora no encuentro la presentación. Pues escucha, ahora soy yo quien tiene un problema porque lo tengo abierto, el PowerPoint lo tengo abierto, entro por ventana, pero... Vale, pero tienes que pinchar en compartir pantalla, ¿vale? O sea, tienes que compartir la pantalla aunque... Sí, lo he hecho. Lo he hecho. Entonces, cuando comparto, además que lo hice y estaba bien, en pestaña de Chrome no, pongo ventana, el otro día lo tenía abierto, pero no... te da tres opciones. Pestaña de Chrome, ventana y arriba del todo en la barrita te tiene que poner como toda la pantalla también. Te tiene que dar esa opción. Pincha la opción de toda la pantalla y luego pincha otra vez como en el cuadrado de la pantalla para que te salga otro cuadrado como rodeando ese cuadrado. Pues escucha, lo tengo pinchado y no me... Pues otra vez tengo ahora ya antes lo tenía mi compañera y ahora lo tengo yo. Escuchad, y tengo abierto, perdón, Arantxa, porfa. Arantxa. Perdonadme, pero he llamado a un compañero que es informático para ver si me puede ayudar, pero cuando pico toda la pantalla y tengo la pestaña abierta. Claro, tú le has dado al botón rojo de debajo de nosotros, ¿no? Eso sí. Sí. Y el otro día lo tenía abierto, lo abrí, no había ningún problema. Joder. Ventana, toda la pantalla. Ahora viene, dice que está en una llamada, ya le he dicho que es urgente. Vale, oye, bueno, Arantxa, mira, ven. ¿Qué te pasa? Pues no, que estamos aquí con una conferencia. Entonces yo cuando abro la pantalla quiero compartir un vídeo que está abierto, ¿vale? O sea, un Power que está, pero no veo aquel Power. Espera, que se lo digo a la Ana. Vale. Que le digo a la Ana. Por favor, que dime ya. Disculparme, ¿eh? Claro, pero tú no tienes por qué ver el PowerPoint ahí en ese momento. O sea, tú le puedes dar a toda la pantalla y justo cuando le das a toda la pantalla, irte a donde tú tengas tu PowerPoint abierto. No lo tienes por qué ver en ningún cuadradito, ¿vale? ¿Cómo? Vale. ¿Así o no? ¿Así lo ver, veis? No, ahora mismo no estamos viendo nada. Le tienes que dar como a compartir en azul, que te tiene que salir en azul. El otro día te salía así. Sí, pues... A lo mejor la Eva lo sabe. Es que no está la Ana. No, o sea, esto no es Zoom. No es Zoom. Pues espérate un segundo, Juan, mira a ver si encuentro a la Ana. Que no, tienes que compartirla. No, que no es Zoom, sí. Vale. A ver si veo Ana. A ver, entro otra vez. Vale, ya está. ¿Ahora? Ahora. Escucha, he hecho lo mismo, ¿eh? O sea, ha sido escaparme y entrar. Vale, pues lo veis bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vale, pues nada, espera, que cierre esta. Bueno, pues nada, como os comentaba antes, estos son los gajes del directo. Bueno, un placer, honrado y agradecido a Inclisa por invitarme a esta ponencia y a mis compañeros también de ponencia y a todas y a todos los que estáis aquí. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo, además soy el vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y de Medicina Integrativa y, bueno, desde hace mucho tiempo que manejo el concepto de medicina integrativa. Entonces, he entendido que quizás para esta mesa de trabajo, pues que que los conceptos queden más o menos claros, porque hay veces que conceptos de medicina natural, alternativa, pienso que no son muy adecuados y, por tanto, pues voy a explicarlo. Bueno, estamos ahora un poco con una paradoja, ¿no? Y
y más que este congreso toca mucho los aspectos sanitarios, ¿no? Una parte, hay colectivos oficiales, por ejemplo, los mismos colegios de médicos que claman, ¿no? O quieren tomar las riendas contra eso que llaman las pseudociencias, pseudoterapias, y por otra parte la medicina integrativa o aquello que no es convencional, pues cada vez está tomando pues, mucha más potencia. ¿Vale? Por tanto, esta paradoja me gustaría hablar de ella, como os comentaba antes, y que queden los conceptos claros. Para ello, entro en primer lugar con las definiciones que haya con respecto a esta temática, a este campo. Voy a hablar de las terapias no convencionales, de las pseudoterapias, de la medicina alternativa, de la medicina complementaria y, por último, voy a centrarme en aspectos en la definición que para mí sería la más aproximada de medicina integrativa. Las terapias no convencionales, como el nombre indica, es aquello que no es oficial o no es lo convencional, no es el tipo de medicina que se practica en los centros de salud o en los hospitales, ¿no? Sin embargo, las terapias no convencionales, y para mí esto sí que es importante, y es que nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce la diversidad de prácticas de la medicina tradicional, complementaria e integradora, y además dice, y lo podéis ver en este recorte de página del 9 de agosto del 2023, que debe de hacerse de manera adecuada, efectiva y segura sobre la base de pruebas científicas más recientes. Por tanto, más que despreciarla, lo que tenemos que hacer, o lo que yo entiendo que hemos de hacer, es integrarla y el tenerla en cuenta. En segundo lugar, aparece un nombre despectivo: pseudociencia, pseudoterapia. Por cierto, no es una palabra despectivo, porque además es una palabra que no está reconocida por la RAE, por la Real Academia de la Lengua, y se considera una sustancia, producto, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni en evidencia científica que avale su eficacia y seguridad. Es decir, para entendernos, ¿no?, las milongas que puedan aparecer por ahí. Bueno, tal es así que los antiguos ministros de Ciencia y de Sanidad elaboraron aquí en España, por lo menos, o sea, os hablo aquí en España, un documento por el cual catalogaron 73 pseudoterapias, y algunas de ellas las ha dejado con estudio. Aquí las tenéis en pantalla, algunas, o sea, de estas. Yo algunas no las conozco. Otras, como el Tantra, las conozco en otro sentido. No considero que el Tantra sea una terapia, ¿no? El coach, conozco a muchos coaches y todos dicen que no hacen terapia. Entonces, yo creo que aquí hay veces que se mezcla. Incluso, por ejemplo, los evaluadores, imagino que son del Instituto Carlos III, ¿no? Como no son especialistas en el tema, pues confunden, porque Quinton y plasma marino es exactamente lo mismo. Donde además, si esto se hizo en el 2019, lo catalogan como pseudoterapia porque no hay evidencia, y luego, por ejemplo, en el año 2022 hay una revisión sistemática que os recuerdo que es la máxima evidencia que existe en ciencia, y nos dice que el consumo de agua de mar profundo aceleró la recuperación de la capacidad aeróbica, capacidad muscular, y que hace cosas positivas. Pues la pregunta que yo me hago es que si esto se va a revertir y se va a sacar, por ejemplo. Hablo de Quinton, como podría hablar de otra cosa. Por cierto, el mejor deportista posiblemente de la historia de España, que es Rafa Nadal, utiliza el agua de mar. Posiblemente a los médicos les podrían haber causado muchos problemas por darle a su paciente el agua de mar, ¿vale? La conclusión, por ejemplo, para ella que demuestra que el consumo de agua de mar podría mejorar significativamente la capacidad de recuperación después del ejercicio, aunque sea para esto, yo creo que tiene alguna actividad. Bueno, pasamos ahora al concepto de medicina no convencional, perdón, alternativa. Si la medicina convencional es lo que entendemos, si la alternativa es que a un paciente de cáncer decirle no te des quimioterapia y haz Reiki, para mí esto es una barbaridad. Yo no apuesto por este tipo de medicina alternativa, evidentemente. Pero tampoco apuesto por este tipo de medicina alternativa hecho por un colectivo que pertenece al CSIC, con lo cual todos los respetos, pero a mí no me gusta que cuando muestren plantas medicinales lo
lo cataloguen como pseudoterapia. De forma sutil, ¿no? Porque en la imagen muestra planta y aparece la palabra pseudoterapia. Y quiero recordar que la inmensa mayoría de los fármacos actuales derivan en gran medida de los principios activos contenidos en las plantas que no son patentables. Aquí hay un punto clave en la cuestión. Con el concepto de medicina complementaria hacemos ver, bueno, en los hospitales pues, pueden hacer yoga o en hospitales o en centros o donde sea, ¿no? Pueden implementar de forma muy puntual una práctica de yoga, pueden implementar el mindfulness, el mismo Reiki. Bueno, esto sin estrategia para mí está muy bien, pero es otra pieza, otra herramienta más en la mochila, ¿no? Sin embargo, comentar también que ni la medicina no convencional, o sea, ni somos tan malos que matamos a todos los pacientes cuando practicamos medicinas no convencionales, ni evidentemente la medicina no convencional tiene la cura para todo, ¿no? Entre medio hay muchos grises. Yo creo que en estos grises es donde nos tenemos que mover, ¿no? Y aquí es donde aparecería, en este campo de grises, el concepto para mí más adecuado y sería el de medicina integrativa, que es la unión de la medicina convencional añadida a las terapias no convencionales que apuesten eficacia y seguridad. Y bueno, y no lo digo yo, esto lo dicen ni más ni menos que los Institutos Nacionales del Cáncer de los Estados Unidos, que creo que tontos no son, y entonces ellos hacen una muy buena definición de lo que es la oncología integrativa y por derivación a la medicina integrativa, ¿no? Y es la combinación de la medicina convencional, y yo pongo la base, con las prácticas de la medicina complementaria y alternativa que han mostrado evidencia científica en eficacia y seguridad. Esto es la medicina integrativa y esto es la medicina para mí del presente y la medicina del futuro. Bueno, los americanos y también aquí en España se hizo un documento donde se clasifican las prácticas en 5 grandes grupos, en sistemas biológicos, en cuerpo-mente, en terapias energéticas, y aquí es donde colocan, pues, por ejemplo, la medicina tradicional china o la fitoterapia o la aromaterapia, o sea, todas, o el mismo yoga, ¿no? Se colocan en cada una de estos 5 grandes grupos. Os estoy poniendo referencias de centros muy prestigiosos, ¿no? Vale. En segundo lugar, yo quería hablar de los modelos científicos, ¿no? Bueno, hubo un momento a principios del siglo pasado donde las patologías oncológicas y cardiovasculares eran bastante bajas y donde la gente se moría eminentemente por enfermedades infecciosas. Bueno, 2 hechos hicieron que que las enfermedades infecciosas las consiguiéramos remontar. Por una parte, el separar las aguas que procedían de aguas fecales de las aguas potables, ¿no? Y en segundo lugar, cuando Fleming pues, descubrió la penicilina con el antibiótico y luego después también un poco con las vacunas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ahora estamos en un punto que, quitando lo que ha pasado con el COVID, fijaros cómo hay un fenómeno que es el de la transición epidemiológica. Las enfermedades infecciosas, excepto COVID, las hemos controlado o más o menos controlado. Sin embargo, las patologías cardiovasculares y oncológicas cada vez hay más, ¿no? Esto es para pensarlo. Bueno, el hecho de que hayamos resuelto las patologías infecciosas que nos llevó a un concepto, al reduccionismo, ¿no? Es decir, oye, pues si doy un antibiótico puedo matar a una bacteria, si controlo un gen, pues puedo controlar el cáncer, ¿no? Bueno, esto está bien. Yo como biólogo procedo, ¿no? en mis antiguos libros de texto, el dogma central de la biología, ¿no? del ADN se transcribe a ARN y luego se traduce a proteína. Luego se inventó, ¿no? la transcriptasa inversa, donde
y hay un paso también del ARN al ADN. Pero bueno, es igual. El modelo, o sea, nos gusta pensar linealmente, pero sin embargo la naturaleza que trabaja en redes. Yo me considero un biólogo en red y yo defiendo una medicina en red. Entonces, ahora parece que hemos descubierto el mundo, pero ya nuestros clásicos ya hablaban de metafísica, ¿no? Donde el todo es más importante o es más importante o es más que la suma de las partes, ¿no? Creíamos en la década de los 80, 90, en principio del 2000, ¿no? Que el proyecto del genoma humano nos iba a salvar de todas las enfermedades, y la verdad es que entendimos muchas cosas, nos vino muy bien, las enfermedades raras especialmente, pero la verdad es que la incidencia de patología cardiovascular y oncológica cada vez va en aumento y hemos visto que a la hora de resolver la enfermedad, pues nos hemos quedado como nos hemos quedado, ¿no? Entonces, en este contexto aparecen en la ciencia más de vanguardia, más actual, los conceptos de biología de sistemas, biología de redes, biología sintética, la biocomplejidad, la biología integrativa, que son los modelos científicos que ahora se están imponiendo. Estamos entrando en la era ómica, donde fijaros, ¿no? Lo que antes os comentaba de que del ADN pasa al ARN y a la proteína, pues hoy tenemos todas las ciencias ómicas y es más. Y además estamos viendo que es lo más importante, que están interrelacionadas, ¿no? Las capas se comunican unas con otras, donde aparece el esposoma, donde aparece la epigenética, que tiene mucha más importancia, si cabe aún, que la genética, y todo esto está transformando toda la ciencia y por ende también debe de transformar el tipo de medicina que tenemos que hacer. Y fijaros, si en las capas moleculares hay una interrelación, la hay también entre las capas moleculares y celulares y las celulares con los tejidos, con los órganos y mucho más allá, incluso con las ambientales, con nuestro entorno, ¿no? Estos son publicaciones de impacto donde estamos comunicados en red. Pero esto ya lo decían los antiguos, es decir, esto aparece ahora en un paper de alto impacto científico, pero los chinos ya nos estaban enseñando hace miles de años que había una interacción entre los sistemas, ¿no? Reflexiones que hago frente a esto. Me gustaría hacer 3 reflexiones. Una, esto nos debe de llevar a una aplicación en la medicina integrativa. Este libro, Oncología Integrativa, que tuve el honor de codirigir, junto con Natalia Eres y con 2 compañeros más, y también tuve el honor de realizar 4 capítulos, habla de que mientras aún seguimos buscando el gen que causa el cáncer, que es muy importante, pero no es un aspecto único, el oncogenoma está vinculado con el oncometaboloma, la importancia que tiene las experiencias de Warburg que implican conceptos de alimentación, deberían de implicar conceptos de alimentación, con el microambiente tumoral, con la matrix, es importantísimo, incluso con el metabolismo sistémico. Es decir, todo está relacionado y a todo hemos de tenerlo en cuenta. Os quiero poner un ejemplo, ¿no? Esto es de un cáncer de colon o pulmón. Creo que es un cáncer de pulmón. Las curvas de mortalidad o de supervivencia en función de estadio. Una persona que se encuentre en este punto de la curva le van a dar, lógicamente, quimioterapia, ¿vale? Y es la prioridad que tiene que tener un paciente a la hora del manejo de esto. Pero, sin embargo, una revisión sistemática, que yo recuerdo que es la máxima evidencia que existe en ciencia, junto con el metaanálisis, por ejemplo, nos está diciendo que la silmarina, que es un principio activo que deriva de una planta extraordinaria que es el cardomariano, según los resultados de esta revisión sistemática, ejerce efectos cardioprotectores frente a la quimio. Por tanto, no sería de lógica el asociar una quimioterapia, por ejemplo, con una planta medicinal buscando un propósito concreto, en este caso, resolver una posible cardiotoxicidad. Tendría todo el sentido del mundo. Es más, los nuevos estudios con respecto a las plantas medicinales se están yendo un poco a la acción multitarget, es decir, que cómo se encaminan a un cardomariano, además de eso,
Es antiinflamatorio, regulador del ciclo celular, induce la apoptosis, inhibe las metástasis, inhibe el crecimiento celular o inhibe también la angiogénesis. Es decir, tiene todo el sentido del mundo poder unir, solapar, por ejemplo, un cardomariano, en este caso. Os pongo un ejemplo, ¿no? Con un agente quimioterápico. La segunda reflexión sería si hay evidencia científica, ¿no?, que soporte todo esto, ¿no? Porque parece que somos los de las plantitas. Bueno, así como hay bueno, os he puesto ejemplos de prensa, ¿no? Por ejemplo, se meten con la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no? Que esto es una pseudoterapia. Bueno, hoy por hoy yo creo que no hay que descubrir que, por ejemplo, la importancia que tiene la microbiota con respecto a algún tipo de disfunción mental, emocional, como la depresión, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de un segundo cerebro. Es decir, que yo creo que esto lo tenemos perfectamente superado, como es un ejemplo de un trabajo en red. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una bacteria en la microbiota con un aspecto de depresión o qué tiene que ver la microbiota, por ejemplo, con la candidiasis? Pues tiene muchísimo que ver. O, por ejemplo, yo me puedo encontrar recortes de prensa de que no hay, y ahora va a hablar creo que una compañera, ¿no?, al respecto de la aromaterapia, ¿no? No hay evidencia científica que demuestre que la aromaterapia tiene beneficios para la salud. O el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid avala ejemplos, ¿no? Avala otro curso y esta disciplina que ha sido tachada de pseudoterapia. Yo cuando leo esto, o la gente lee esto, dice, hombre, la aromaterapia es una pseudoterapia. Que, por cierto, de la aromaterapia habría que hablar mucho también de aspectos de calidad. ¿Cómo estamos manejando el aceite? Bueno, pues para ser una pseudoterapia, revisión sistemática, efectiva para la ansiedad. Revisión sistemática, efectos a corto plazo sobre la depresión, la ansiedad y el bienestar general. Revisión sistemática, mejora significativamente la calidad del sueño entre los pacientes con cáncer, aunque luego haya matices. Metaanálisis, la aromaterapia con un solo aceite esencial, efecto sustancial y debe de recomendarse. De hecho, fármaco, la sera, elaborado con gotas de aceite esencial de lavanda. Entonces, yo no entiendo cuando desprecian sin ton ni son, si saben realmente, si están buscando, si saben leer o si saben buscar las referencias con aquello que están afirmando, ¿no? En tercer lugar, de una biología en red a la medicina integrativa. Esto es una reunión que hubo de la reina Leticia, creo que fue con la Asociación Española contra el Cáncer, con el prestigioso doctor, uno de los mejores bioquímicos que hay en el mundo, el doctor Carlos López Otín, catedrático de bioquímica en la Universidad de Oviedo, ¿no? La reina Leticia pregunta por la resistencia de la medicina tradicional a la integrativa en casos de cáncer, ¿no? Y él respondió, y yo contacté con él y le pregunté. Entonces, la respuesta que me dio es que su pensamiento sobre el tipo de medicina él nunca me habló de la medicina integrativa en su respuesta, pero lo que sí que me dijo, me envió este paper. Las marcas de la salud de Hallmarks of Health, que tiene más. Esto está publicado en Cell. Publicar en esta revista, que es una de las mejores revistas del mundo, esto es misión casi imposible. Bueno, y entonces lo que más o menos él dice es que, bueno, que no puedo hablar sobre, o sea, que no da tiempo, ¿no?, para que podamos hablar sobre el tema, pero que las 8 marcas de salud que estarían agrupadas en tres grandes grupos, ¿no?, donde está mencionando el papel de la microbiota. Está hablando de la hormesis, está hablando de la homeodinamia, está hablando de cómo los ayunos intermitentes, por ejemplo, son también importantes. Es decir, está hablando de herramientas que practicamos, que empleamos los que practicamos la medicina integrativa. Y además, todo eso está interrelacionado, de forma que como un castillo en naipes, la caída de una pieza afectaría a la siguiente. Concluyo. El tipo de medicina. Fijaros, yo que imparto también un curso de experto de inflamación crónica de bajo grado, fijaros cómo aspectos que tienen que ver con el esposoma, xenobióticos, la importancia que tiene
la cronodirrupción, el estrés, la dieta, la disbiosis, la obesidad, la inactividad física, las infecciones crónicas, a través de un mecanismo fisiopatológico que es la inflamación crónica de bajo grado, que es la inflamación celular, es la espoleta para activar la inmensa mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que realmente está matando bueno, es la mayor causa de morbimortalidad. ¿Vale? Finalizo ya con esta última diapo publicado también en una prestigiosa revista, en PLOS. Por tanto, las diferencias de el tratamiento surgen de tácticas divergentes de resolución de problemas. El reduccionismo, que es lo que solemos practicar, se centra en los componentes y en el proceso, pero puede perder información sobre el tiempo, el espacio y el contexto. La ciencia de sistemas se centra en las interacciones y la dinámica y dedica menos tiempo a estudiar los componentes individuales. Yo creo que esto sería también un buen modo de decir que la medicina integrativa es un muy buen modelo en el que os invito a que la conozcáis. Muchísimas gracias y un placer, y creo que quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. ¿Esto dejo de compartir? Sí, ya has dejado de compartir, Juan, perfecto. Vale, pues nada. ¿Está un tiempo o no? ¿Qué? ¿Está un tiempo más o menos? Sí, todo perfecto, no te preocupes. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale, Fermina? Si te parece bien, ahora empiezas tú, ¿vale, Juan? Nada, decirte que muchas gracias por la presentación y vamos a dar paso a la siguiente, que en este caso va a ser la presentación de doña Fermina Pérez Carmona, química y divulgadora científica desde Barcelona, y su presentación titulada Aceites esenciales y emociones, perspectivas terapéuticas de la ciencia. Así que nada, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí y acompañada de ponentes con tanto prestigio como los que me estoy encontrando. Y es un placer porque me encanta que me hayan invitado por fin a hablar de aceites esenciales desde un punto de vista más científico y no tan desde, como estaba comentando el señor Juan Serrano, desde un punto de vista como menos serio. Voy a compartir, espero no tener problemas. A ver. Le doy a compartir. Ya está. Y ahora voy a abrir mi presentación. Aquí está. Muy bien. Pues hoy les acompaño pues con esta ponencia en la que espero de que vean los aceites esenciales como una gran herramienta justamente para integrarla, para que sea complementaria y ayude y sume a otros tipos de medicina como la convencional que estábamos viendo hace un momento, ¿no? En mi caso quiero presentarles los aceites esenciales, cómo están vinculados a las emociones y qué perspectivas terapéuticas puede haber desde la ciencia. El contenido de esta presentación voy a ser rápida para que pueda dar paso también a un pequeño espacio de preguntas. Voy a hablar brevemente de la fisiología del olfato, cómo está vinculado el olfato con las emociones y les voy a presentar ciertas evidencias científicas sobre los aceites esenciales y su vinculación a la gestión emocional. Vamos a ver la fisiología del olfato. Es un breve resumen, ya lo conocen. Más que nada para que vean de dónde viene esa vinculación tan fuerte del uso de los aceites esenciales y del olfato, pues para ayudar en temas emocionales, cómo impactan. Pues aquí pueden ver cómo cuando respiramos, las moléculas aromáticas entran por las fosas nasales, entran en toda la cavidad nasal y justo en la parte superior de esta cavidad nasal es donde se ubican los receptores olfativos. Los receptores olfativos se activan en función de estas moléculas aromáticas. Según qué molécula aromática viene, activa un receptor olfativo u otro. ¿De acuerdo? Y estos receptores olfativos, la virtud que tienen es que están conectados directamente con un área del cerebro, que es el bulbo olfatorio, que los lleva directamente al sistema límbico.
Y una de las gracias también que tiene el bulbo olfatorio, y se dice muchas veces como que los receptores olfativos son como neuronas que se escapan del cerebro. Y estas neuronas, una de las peculiaridades que tienen es que se van regenerando muy a menudo. Esa neurogénesis del bulbo olfatorio está muy relacionada con la memoria olfatoria y con la plasticidad neuronal. Cuando inhalamos, ¿vale? Y esas moléculas olfativas mandan ese mensaje justamente a nuestro cerebro, va impactando en algunas áreas de nuestro cerebro. Y el olfato lo hace de manera diferente al resto de los sentidos. El resto de los sentidos normalmente se va directo al tálamo, que es el que gestiona esa información, ¿de acuerdo? Y en cambio, cuando olemos, lo que es el olfato, solo un 10% se va al tálamo, que es un poco el que hace de mediador, de coordinador y de controlador. Y no, es el 90% se pasa del tálamo, se pasa de ese filtro y se va directamente a otras áreas del cerebro como la corteza piriforme, las zonas del gusto y el tacto y el sistema límbico. O sea, no pasa por el filtro del tálamo, va directamente a las áreas del cerebro, como sobre todo es el sistema límbico. ¿Y qué es lo que regula el sistema límbico? Justamente regula las emociones, regula la memoria, la motivación, la respuesta al estrés, la regulación autónoma, el comportamiento sexual y la conducta sexual. Precisamente eso que se activa de nuestro cerebro a partir de los olores es esas áreas que gestiona las emociones. De ahí que esté tan íntimamente vinculado lo que es eso que olemos a que se manifiesten en una emoción o se manifiesten en una memoria, se vincula muchísimo los olores a las memorias. O que la motivación, la respuesta al estrés, justamente ese olfato, qué vinculación tan directa tiene a estas áreas del cerebro. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y por si no lo saben, también que sepan que existen receptores olfativos ectópicos. ¿Qué quiere decir eso? En el resto del cuerpo. ¿Vale? No solo se ubican aquí en la cavidad nasal, sino que también tenemos receptores olfativos que son capaces de activarse a raíz de moléculas aromáticas que le llegan y se encuentran en órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos, la piel. Ahí se ubican diferentes tipos de receptores que se activan con diferentes moléculas. Hay unos órganos que tienen más relevancia, como por ejemplo en la piel y en los hombres en los testículos. Y hay otros órganos pues, que tienen menos relevancia, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, tanto las moléculas aromáticas nos pueden activar, sobre todo la parte del cerebro, ¿vale? Sistema límbico y las zonas que hemos visto, como también estos otros receptores. Y hay algunos estudios científicos que miran, por ejemplo, en el tema de la piel, qué moléculas aromáticas a través de la piel interactúan en estos receptores olfativos y producen unos efectos justamente en la piel, ¿vale? Pero ahora mismo, como el tema de hoy es las emociones, me voy a centrar más en la parte del cerebro y cómo se trabajan con ellos. Pero también me apetecía explicarles esto para que lo supieran y un poco también para ayudar a las personas que vean esta ponencia, que trabajan con personas, con sus pacientes y demás, que les inspire a ver estas moléculas aromáticas con otros ojos y que les ayude pues, a sacarle más provecho. Y vamos a ver ahora cómo esta vinculación del olfato con las emociones, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Esta vinculación para mí se manifiesta en diferentes procesos, ¿de acuerdo? A través de la memoria olfativa, esa vinculación emocional, esa vinculación que se produce entre un olor y una vivencia, ¿de acuerdo? También se manifiesta a través de la percepción de la agradabilidad y la desagradabilidad del olor. Luego les mostraré un ejemplo para que entiendan por qué he explicado esto. También claramente efectos biológicos en el sistema nervioso y endocrino producidos por las moléculas aromáticas y también el efecto neuropsicológico.
Esto es lo que me voy a centrar en estos procesos. Y en cuanto a la memoria olfativa, es cuando se produce un suceso y ese suceso está implicada una emoción fuerte, en el cerebro se registra todo lo que rodea esa emoción, se registra todo lo que los sentidos van captando, tanto lo que ve, lo que toca, lo que huele, el gusto, todo, ¿de acuerdo? Y en particular con el olfato pasa que cuando esa emoción es muy fuerte y es positiva, ¿sí? Y en ese momento de esa emoción positiva había un olor concreto, agradable. Posteriormente, cuando se percibe ese olor es capaz de despertar esa memoria, porque está vinculado a esa parte de la memoria, despierta la memoria y el cuerpo lo percibe de manera agradable. En cambio, cuando en una situación desagradable está vinculado a un olor, también se produce este anclaje entre esa situación, ese olor, aunque sea agradable, pero lo que se vive es desagradable. Posteriormente, cuando uno huele ese olor, te lleva y te traslada a ese recuerdo o incluso sin llevarte ese recuerdo. Simplemente, como está vinculado a una situación desagradable, el cuerpo se te pone malo y no te gusta ese olor. Aunque sea un olor agradable, no te gusta el olor. Yo pongo aquí este ejemplo me van a permitir explicar esta anécdota personal. Yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy agradable al olor del café. El olor del café me acompaña desde pequeña y lo tengo muy integrado con mi madre, a moler el café, a percibir esas moléculas. Me encantaba coger las bolsas de café, olerlas. Y solo de oler el café, pues claro, me traslada a esa época y me encanta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ahora, posteriormente, ya de más mayor, como yo continúo haciendo me gusta seguir oliendo mis bolsas de café y demás, me he dado cuenta que mi hijo hace exactamente lo mismo, repite, y ahora él que es pequeño, él coge las bolsas de café, los huele, y le estoy viendo ya, digo, uy, madre mía, digo, eso que me viene de mi madre, lo he vivido yo y estoy viendo que a él le encanta coger el café y olerlo, ¿no? Incluso puede ser estas sensaciones, estas emociones, pasarse de generación a generación. Eso lo quería explicar como anécdota, pero un poco como reflexión de que va mucho más allá de un recuerdo y una memoria. Pero a través del tema que nos viene de lo que vengo a hablar, que es la parte más de la evidencia científica, les quería traer este estudio que me pareció muy interesante de cómo esos anclajes que se producen de una emoción negativa, cómo se pueden trabajar durante el sueño a través del olfato, ¿vale? En este estudio realizado por una universidad de Chicago, vieron cómo, bueno, lo que hicieron fue ejecutaron, implementaron, hicieron que las personas que participaron en este estudio, pues unieron una imagen a una emoción negativa y a un olor, ¿de acuerdo? Y entonces trabajaron olores distintos y luego lo que hicieron fue que esa memoria negativa que estaba esa imagen y a ese olor, cuando por la noche lo que hicieron fue exponerle al olor y como por la noche estaban durmiendo tranquilamente el olor, el cerebro lo percibía de una manera distinta. Fueron trabajando durante el sueño el mismo olor que estaba vinculado a una emoción negativa y luego lo que vieron era que lo que hacían era exponer a la persona después a esa imagen y a eso negativo y como había percibido el olor de manera más tranquila, rebajaron ese miedo que estaba vinculado a ese olor. O sea, consiguieron modificar el miedo trabajando a través del olfato por la noche y redujeron el estado de miedo de esas personas. Y para mí es una herramienta fantástica poder, por ejemplo, trabajar traumas. Yo lo lanzo para las personas que trabajáis con personas a nivel emocional, pues poder trabajar esos anclajes negativos por la noche y cómo los podemos ir modificando gracias al olfato.
¿vale? ¿Qué más? También es importante la percepción de la agradabilidad. Si un olor te gusta o no te gusta, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, traigo este estudio, como vieron que exponiendo a unas personas también lo mismo, a unas emociones negativas, en función de lo que estaban oliendo, se percibían de una manera más fuerte o no más fuerte. ¿Qué es lo que hicieron? Pues también hicieron diferentes grupos, cogieron a las personas y les exponían a una emoción negativa, por ejemplo, de indefensión. Y en ese momento percibían un olor concreto, ¿sí? Eran dos olores, uno cítrico y uno avainillado. Y el tercer olor era neutro. Entonces, vieron cómo que esas personas a las que se les había expuesto a esa emoción negativa con un olor agradable, esa emoción negativa no se había fijado de manera tan fuerte como a las personas que se le habían expuesto a la misma emoción con un olor neutro, tenían más, les influía mucho más esa emoción, la tenían como más anclada. Entonces vieron cómo la percepción de agradabilidad de esos olores influyó reduciendo ese estado o mejorando el estado de felicidad. Cuanto más agradable percibían los participantes el olor, menos efectiva era esa inducción a la indefensión. O sea, como pueden ver también, es importante. Y es una de las cosas que he visto más claras, que cuando uno trabaja a nivel olfativo con los olores, las personas les tiene que gustar el olor. Porque por mucho que una persona, ese aceite esencial, que luego hablaré de ciertos aceites esenciales, ese aceite esencial sea bueno para tal cosa, como no le guste el olor, no le va a hacer el mismo efecto. Y aquí se pone manifiesto en este estudio como la importancia de que te guste o no te guste el olor, cómo se fijan de manera más clara o más suave una emoción desagradable. Y otras acciones, estas ya es más a nivel fisiológico, cómo actúan sobre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Está estudiado, aquí les presento un estudio de Lizarraga y Valderrama, como por ejemplo en el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, pues se ve que aceites esenciales actúan en este eje y interaccionando también como moduladores del estrés, como el incienso, el ylang ylang, la bergamota, el neroli, la naranja dulce, el geranio, la rosa. Lo que hacen es bajan los niveles de glucocorticoides, reducen la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, ¿vale? O esto en cuanto a acciones sobre el sistema nervioso y sistema endocrino. O también a nivel neuropsicológico, ya los receptores, los neurotransmisores, ¿no? ¿Qué aceites esenciales activan qué neurotransmisor? Por ejemplo, al que activen la serotonina o la dopamina, la rosa ylang ylang, o el GABA, como la bergamota, el lemongrass y la lavanda, tienen acción en este neurotransmisor, o para la dopamina, el romero, la salvia esclarea o la manzanilla romana, ¿no? Todo esto también nos demuestra cómo según qué neurotransmisor queremos activar, pues también podemos utilizar los aceites esenciales para equilibrarlos, porque una de las cosas que hace es equilibrarlos. Y por último les traigo unas evidencias científicas sobre acciones de los aceites esenciales. Aquí esta tabla la he extraído de la doctora Rosevila Casanova en su acto de ingreso como académica en la Real Academia de Farmacia de Cataluña. En ese acto de ingreso, en su ponencia, habló de los efectos que provocan los aceites esenciales en las emociones. Y ella presentó esta tabla hablando como ejemplo tres tipos de olores: aceite esencial de romero, aceite esencial de lavanda y el aceite esencial de cáñamo. Cómo estos aceites esenciales impactaban como estado emocional, por ejemplo, cómo el aceite esencial de romero aumentaba el estado de ánimo, aumentaba la actividad y disminuía la somnolencia. El de lavanda, cómo
aumentaba el estado del ánimo, la actividad y también la relajación, que aunque haya mejor estado de ánimo, también podemos estar más relajados en este caso, o el de cáñamo, como aumentar el estado del ánimo, la actividad y también la relajación, ¿no? Y luego en el sistema nervioso ya autónomo, como este aceite esencial de romero, pues se podía ver claramente cómo aumentaba la presión arterial, aumentaba la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y disminuía la temperatura en la piel, o el de lavanda, que disminuía en todos los casos en estos 4 parámetros, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura de la piel, o el aceite esencial del cáñamo, cómo disminuía la presión arterial y aumentaba la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel, ¿sí? O en el sistema nervioso central, que aquí ya estudiaban más encefalogramas, como por ejemplo el aceite esencial de romero disminuía la actividad alfa o aumentaba la beta, o la lavanda aumentaba la alfa y aumentaba también la teta, y también, o sea, con el aceite esencial de cáñamo aumentaba la alfa, la teta y la delta, ¿vale? Pues aquí pueden ver cómo los aceites esenciales pueden tomar acción tanto en estados emocionales como sistema nervioso autónomo o como el sistema nervioso central. Y les traigo unos ejemplos, porque hay muchos, de estudios científicos, de ejemplos de usos de estos aceites esenciales pues, para ayudar a mejorar, yo que sé, en este caso, la cognitiva de las personas mayores, ¿no? Este estudio participaron 91 personas, entre hombres y mujeres, y lo que le hicieron fue un entrenamiento del olfato oliendo 4 olores diferentes 2 veces al día. Y lo hicieron durante 5 meses. El resultado que hubo final es que vieron que, por ejemplo, ellos no detectaron diferencias significativas en la memoria a corto plazo o en la atención, pero sí que vieron que significativamente esa función olfatoria había mejorado, ¿vale? Y también había mejorado la edad cognitiva percibida y los síntomas de depresión, como el hecho de haber estado activando con estos olores, ¿vale? De citronelal, de clavo, de eucalipto o de una molécula que está muy vinculada a la rosa, que pertenece a una de las que tienen el aceite esencial de rosa, pues cómo había mejorado estas acciones. O, por ejemplo, también les traigo este otro estudio científico que lo que habían hecho era mejorar la memoria de personas adultas, ¿no? Como el hecho de, en este caso, utilizando 7 aceites esenciales, ¿vale? Estos aceites esenciales, cada día uno de ellos se ponía en un difusor por las noches durante 2 horas cuando se iban a dormir, y el hecho de ir haciendo esa activación por la noche del olfato, vieron como resultado, después de haberlo hecho durante 6 meses, si no recuerdo mal, los resultados que vieron es que el olfato de ese grupo mejoró, ¿vale? De haberlo estado activando y de haberlo puesto, bueno, haberle hecho ese entrenamiento, pero lo que vieron era una clara diferencia en el rendimiento de la prueba de aprendizaje verbal y memoria de los dos grupos. Un 226% había mejorado. Y también se vio que el entrenamiento olfativo había mejorado la conectividad funcional en regiones cerebrales, relacionadas con la memoria, ¿no? Ese estímulo por la noche del olfato, cómo había estado trabajando mientras dormían en estas personas, ¿no? Y se vio claramente, sobre todo a mí me gustó mucho como de manera preventiva podemos trabajar mucho la cognición. Y ya por último quiero acabar siempre me gusta mucho esta frase de un libro, del libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, cómo la memoria de los olores nos hacen viajar en el tiempo y nos vuelve a momentos felices que creíamos haber olvidado. Y yo en este congreso quiero también además incluir, que espero que hayan visto cómo los aceites esenciales y el olfato pueden ser una herramienta muy, muy potente, con unas muy buenas perspectivas, con una clara evidencia científica que funcionan, y espero que con estos ejemplos que les he demostrado, en función de qué áreas se muevan las personas que vean esta ponencia, pues que les inspire a utilizar estos aceites esenciales a través del olfato y utilizarlo como un medio complementario o previo a
ir a otro tipo pues de tratamientos como más agresivos. Pues bueno, espero que les haya gustado. Aquí tienen mis datos por si quieren pues, ver todo lo que hago, la divulgación que hago a través de Instagram y Facebook y demás. Y muchas gracias, la verdad, por haberme dejado participar en este congreso. Qué bien, Fermina, súper interesante tu presentación, la verdad. A mí me ha gustado mucho, personalmente. Gracias. Bueno, ya tenemos por aquí a Irene. Al final ya hemos podido rescatarla. Sí. Irene, ponte el audio desde el móvil, porfa, que ha salido como un pitido desde tu ordenador. A ver, habla ahora. Sí, ¿ahora me escucháis? Sí, vale. Mejor. Es que ha salido un pitido desde el ordenador que se estaba desbordando. Yo también lo escuchaba así. Bueno, pues, buenas tardes a todos y disculpad primero de todo por estos problemas técnicos porque no entiendo muy bien qué es lo que ha podido pasar, pero lo importante es que lo hemos conseguido arreglar. Entonces, pues bueno, tengo la presentación, la voy a compartir desde el ordenador y la pantalla del móvil la tengo más al lado, por eso a lo mejor queda un poco distorsionada la forma en la que voy a poder mirar a los asistentes, pero bueno. Nada, seguro que se ve todo genial, ¿vale? Así que cuando quieras puedes empezar, ¿vale? Ahora me espero para confirmarte que se ve todo bien. Sí. A ver. Compartimos. Perfecto. ¿Vale? ¿Confirmamos que se ve todo bien? Sí, confirmamos, cuando quieras. Y se me oye, ¿verdad? Vale. Sí. Estupendo. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso y poder exponer este webinar titulado Raíces antiguas, ahora más modernas, análisis de la fitoterapia en el sistema sanitario actual. Bueno, este es el índice que voy a seguir durante la presentación. Y para empezar, bueno, sí que quería comentar un poco cuáles son los objetivos de este webinar, que es en primer lugar dar a conocer conceptos básicos del campo de la fitoterapia y los ejemplos más destacados de plantas medicinales. Analizar también cómo ha ido evolucionando desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo hincapié en las últimas investigaciones en el campo de la formulación y los ensayos clínicos, y exponer qué papel jugamos los profesionales sanitarios y cómo podemos contribuir a la integración de la fitoterapia en el sistema de salud actual. Bueno, no sé si se ha comentado, pero bueno, yo soy farmacéutica y nutricionista. Y bueno, es importante aclarar que la fitoterapia no debe entenderse como una alternativa o tratamientos a los tratamientos farmacológicos convencionales, sino más bien como una terapia preventiva o complementaria. Y bueno, dicho esto, ¿qué es la fitoterapia? Pues ya nos han comentado, porque ha habido un pequeño cambio de orden, pero bueno, ya se nos ha comentado que la fitoterapia, pues bueno, es el tratamiento de enfermedades con plantas, es una etimología griega. Y también según la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Fitoterapia, pues una planta medicinal es aquella que contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos, preventivos o que son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica y cumplen 3 características fundamentales, que son la calidad, la seguridad y la eficacia. A ver, la fitoterapia tiene una historia... Uy, disculpad. ¿Todo bien? ¿Lo vemos? Sí, se ha vuelto a ver, ¿sabes? Como que se ha salido, pero ya ahora se ve otra vez bien. Vale, bien. Pues bueno, la fitoterapia tiene esta historia fascinante que se entrelaza con la evolución de la civilización humana. Y bueno, teniendo en cuenta la duración de este webinar, tampoco puedo entretenerme mucho, pero bueno, creo que es importante saber que al principio de todo, los tiempos, los humanos creemos que nuestro conocimiento sobre las plantas medicinales pudo haber comenzado a desarrollarse en la Edad de Piedra, cuando los humanos prehistóricos observaban que plantas comían a los animales cuando estaban enfermos. Luego destacar también el papiro de Ebers, que es un documento muy antiguo de 1500 a.C., que bueno, se descubrió que contiene más de 700 fórmulas basadas en plantas medicinales. También tenemos tratados de la época de Hipócrates y de todo el imperio grecorromano también,
que han seguido, bueno, siguieron utilizándose durante toda la Edad Media, donde también surgieron jardines botánicos y monasterios, que eran centros también de, pues bueno, donde se elaboraban muchos remedios naturales. Y luego tenemos también, pues bueno, viajes y descubrimientos, especialmente el descubrimiento de América, que nos proporcionó numerosas plantas medicinales que se trajeron y, pues bueno, que se han seguido utilizando durante pues, muchísimos años. Acercándonos más hasta la actualidad, tenemos, pues bueno, el Renacimiento, la época moderna, a partir de Paracelso, que fue quien promovió el empleo de lo que él denominaba la quinta esencia, y nacieron los formularios, dispensarios y la primera farmacopea. Libros también como el Herbario de Otto Pranzels en el siglo XVI comenzaron a clasificar las plantas y a describir usos medicinales de una manera más sistemática. En los siglos XIX y XX, pues a medida que avanzaba la ciencia médica, muchos remedios cayeron en desuso o fueron reemplazados por medicamentos sintéticos. Sin embargo, el interés por la fitoterapia no llegó a desaparecer del todo. En España tenemos una rica historia en el uso de plantas medicinales que ha sido influenciada por diversas culturas a lo largo del tiempo, como los romanos, los árabes, pueblos indígenas y los romanos, bueno, también durante, bueno, en toda la península, básicamente. Algunos más destacados son pues, la manzanilla, el romero, la lavanda, la salvia, el ajo, la melisa. Así que, a ver, pasando por aquí, podemos ver que en ciertas culturas se creía que las plantas eran un regalo de los dioses y que tenían propiedades mágicas o espirituales. Algunos ejemplos de cómo las supersticiones han ido influenciando la percepción y el uso de ciertas plantas medicinales son, por ejemplo, el muérdago, según las culturas celtas y nórdicas, protegía contra el mal. El basilisco, la albahaca, en la India, que se conocía se asocia con la deidad Vishnu, que se cree que tiene poderes purificadores y se utiliza en rituales religiosos. Y la mandrágora. En la tradición judio-cristiana se creía que la mandrágora podía curar la infertilidad. La forma de la raíz, que se asemeja a una figura humana, también llevó a muchas supersticiones, incluida la creencia de que gritaba al ser arrancada, causando la muerte o la locura. Pero bueno, actualmente, para efectos de la expedición del registro sanitario, los productos fitoterapéuticos se clasifican en primer lugar preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, productos fitoterapéuticos de uso tradicional o productos fitoterapéuticos de uso tradicional importado. Y como nos ha comentado el doctor Serrano, pues existen muchísimas especies de plantas medicinales, de las cuales solamente se ha estudiado el 10%. Y bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver que actúan en el cuerpo humano a través de un gran número de mecanismos, algunos de los cuales pueden ser muy complejos, debido a la presencia de múltiples compuestos activos. Algunos fitoquímicos de interés son, por ejemplo, los alcaloides, que se encuentran en plantas como la belladona y la delfa, flavonoides, por ejemplo, la quercetina, con propiedades antioxidantes e antiinflamatorias, los terpenos, que se encuentran en muchos aceites esenciales y tienen una amplia gama de actividades biológicas, las cuales nos ha comentado doña Fermina, y saponinas, por ejemplo, como el ginseng. Y bueno, también podemos ver que existen pues bueno, muchísimos mecanismos de acción, como por ejemplo la modulación del sistema inmunitario, la regulación de señales intercelulares y la inhibición e inducción de enzimas y la modulación de neurotransmisores. Bueno, no me voy a entretener más en este apartado porque hay muchísimas maneras de clasificar los productos fitoterapéuticos, pero bueno, para que nos hagamos una idea de lo amplio que es este campo, basta con echar un vistazo a esta diapositiva y podemos ver aquí las indicaciones terapéuticas y numerosísimos ejemplos de plantas medicinales. Y bueno, los métodos de preparación y administración de plantas medicinales han evolucionado a lo largo del tiempo y varían entre las distintas culturas. Antiguamente los brebajes se solían preparar mediante métodos como la infusión, la decocción, cultura, maceración de diferentes partes de la planta, también ungüentos, aceites, como hemos comentado, y polvos para encapsular, jarabes, enemas, incluso inhalaciones de vapor. Sin embargo, los métodos modernos, tanto de tratamiento como de formulación, han avanzado considerablemente gracias a la tecnología y a la investigación científica. Algunos de los tratamientos industriales más comunes en la actualidad son los que podemos ver aquí. Tenemos extracción con solventes, destilación al vapor, cromatografía, micronización, fórmulas de liberación controlada, tecnología de liposomas y nanopartículas y también preparados inyectables. Todo esto también nos ayuda a pues bueno, establecer una dosis de una forma un poco más precisa que como se hacía antiguamente y por tanto también estudiar y demostrar esos efectos de una forma más, con un rigor científico un poco más considerable.
Y bueno, en España la fitoterapia está regulada en el marco de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y también debe seguir las buenas prácticas de fabricación, cumplir estándares tanto de calidad como de seguridad, tipo las normas ISO. La Agencia Europea de Medicamentos tiene también un comité de medicamentos a base de plantas que evalúa y aprueba productos fitoterapéuticos en los Estados miembros de la Unión Europea, siendo Alemania y Francia los líderes en el uso de la fitoterapia. Por tanto, los productos fitoterapéuticos contienen cantidades mensurables de ingredientes activos y la dosis se ajusta en función de la potencia de cada extracto y las condiciones que se están tratando. Entonces, no debemos confundir, obviamente, la fitoterapia con nada relacionado con la homeopatía, en absoluto. Existe evidencia científica que respalda la eficacia de ciertos fitofármacos, tanto en modelos animales como humanos. Algunos ejemplos de investigaciones y ensayos clínicos recientes son, por ejemplo, la evaluación de nanopartículas de resveratrol en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, ensayos para estudiar el efecto de ginkgo biloba en pacientes con demencia, o también, por ejemplo, Serenoa repens en el contexto de la hiperplasia benigna de próstata. También tenemos carotenoides como la luteína y la zeaxantina como terapia complementaria en la degeneración macular asociada a la edad, y la quercetina, que es un flavonoide, en nanocristales para la prevención de fibrosis hepática. Sin embargo, hay que señalar que muchos de los ensayos en humanos que involucran la fitoterapia son estudios con un número reducido de pacientes y, pues bueno, que a menudo no tienen un grupo control tan adecuado, lo que significa que aunque los resultados puedan ser prometedores, siempre se necesita más investigación para sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia de estos tratamientos. Entonces, pues bueno, después de todo lo comentado, ¿por qué los productos fitoterapéuticos, especialmente los medicamentos tradicionales a base de plantas, no se consideran medicamentos convencionales? Por ejemplo, el paclitaxel, la galantamina, la digoxina se consideran fármacos, pero su origen es botánico. También ha comentado el doctor Serrano, muchísimos de los medicamentos que se utilizan en la práctica clínica derivan de las plantas. Entonces, bueno, se calcula aproximadamente que un 30% de los medicamentos que están en el mercado son derivados de plantas. Y a pesar de su origen, en el contexto de la medicina moderna se consideran medicamentos porque han sido sometidos a procesos de purificación, modificación estructural, incluso algunos son completamente de síntesis química, además de haber superado ensayos preclínicos en modelos animales y ensayos clínicos aleatorizados en humanos. Entonces, pues bueno, es un proceso largo, costoso, no siempre tiene garantía de éxito y por eso también pues no es tan fácil para todos los productos fitoterapéuticos pues bueno, llegar a ese escalón, digamos. Sin embargo, cada vez más personas están buscando enfoques más holísticos y menos invasivos para el cuidado de la salud y hay una tendencia creciente hacia la medicina integradora que combina tratamientos convencionales con enfoques alternativos o complementarios, como nos han comentado. Y entonces, ¿a qué se debe ese escepticismo médico? Pues bueno, falta de evidencia científica rigurosa, la regulación, inconsistencia en la calidad de la dosificación, riesgo de interacción medicamentosa, falta de formación y conocimiento y, bueno, falta de tiempo también, sobre todo, para tratar a los pacientes. La actitud hacia la fitoterapia está cambiando gradualmente y cada vez más médicos están reconociendo el valor de un enfoque más integrador para el tratamiento y atención médica. A nivel hospitalario implicaría desafíos, incluyendo también la necesidad de formar una formación especializada para el personal médico, cambios en las pautas de tratamiento y posiblemente una revisión de las regulaciones existentes. Ya para acabar, comentar que se estima que un 20% de los pacientes de atención primaria consumen productos fitoterapéuticos, correspondiendo el 35% a pacientes de consultas externas de digestivo. Del total de los consumidores de productos fitoterapéuticos, casi el 60% los toma en sustitución del tratamiento convencional y el 40% restante lo toma de manera complementaria a la terapia establecida. Por tanto, sería de vital importancia que como profesionales sanitarios fuéramos capaces de abordar la fitoterapia en los hospitales o incluso en las oficinas de farmacia, ofreciendo pues, consultas informativas, personalizadas, para poder guiar a los pacientes en el uso de plantas medicinales, revisar fuentes de calidad para respaldar nuestras recomendaciones, desmitificar creencias, corregir mitos y malentendidos comunes sobre la fitoterapia, explicar a los pacientes las posibles interacciones con medicamentos recetados y, bueno, siempre, por último, pero no menos importante, promover una alimentación variada y un estilo de vida saludable, y al final es, pues bueno, lo que realmente se lleva uno pues bueno, lo importante de las terapias naturales también es pues, seguir un estilo de vida lo más natural posible y con
con esto, pues bueno, termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantada de resolver si os surge alguna duda o alguna curiosidad. Muchas gracias. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Qué bien. Bueno, pues si hay alguna preguntilla por el chat, no hay ninguna de momento. Si alguien quiere hacer alguna, también puede, o contactar con vosotras, como habéis dicho también anteriormente, sin ningún problema. Y bueno, yo también agradeceros, Juan, Irene y Fermina. Por mi parte, deciros que ha sido un placer escucharos y aprender hoy con todos vosotros, la verdad. Es una suerte contar con grandes profesionales como vosotros en el Congreso. Y desde la organización os agradecemos vuestra participación y daros las gracias, de verdad. Y también agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado en el primer webinar de esta tarde y recordarles que a las 6 será el siguiente webinar titulado Heridas de difícil cicatrización. Si vosotras queréis añadir algo, cualquier cosa. Bueno, yo simplemente quería comentar que me ha parecido muy interesante las ponencias, aunque no he podido escuchar todo lo que quería porque con el problema técnico, pues bueno, ha sido un poco de distracción, pero bueno, de lo que he escuchado me ha parecido muy interesante. Y bueno, también decir eso, que realmente yo, pues, aunque sí que me gusta mucho el tema de la fitoterapia, pues no soy en absoluto profesional como nuestros compañeros. O sea, yo estoy encantada de haber participado, pero sí que es verdad que reconozco que yo ahora mismo no me dedico a nada relacionado con la fitoterapia. Entonces, pues bueno, si alguien tiene cualquier pregunta, estoy encantada de responder, pero también si puede que haya explicado algo que no ha estado bien o lo que sea, pues me disculpo de antemano. Pero bueno, gracias. Y yo también agradecer por la invitación, que como he dicho ya antes en mi ponencia, es un placer estar aquí hablando de aceites esenciales, pero desde el rigor científico, desde otra plataforma, con otros oyentes y con las ganas de transmitir que dentro de estas terapias naturales, que son integrativas, como bien ha dicho el doctor, y que pueden tener que se lo miren con otros ojos, que dejen de mirar las terapias alternativas con ojos tan críticos y que hay mucha evidencia científica y que tienen una herramienta muy potente y menos agresiva, menos invasiva entre manos. Genial, chicas, pues qué bien. Juan no está por aquí, ¿vale? Porque se tenía que ir. O sea que nada, pues daros de nuevo las gracias por vuestras presentaciones y la de Juan también, o sea, por el webinar completo que habéis hecho. Y nada, que esperamos poder contar con vosotros para futuros congresos y futuros webinars, presentaciones, ponencias. Vale, y ha sido un placer. Vale, muchísimas gracias. A vosotras. Hasta luego. Muchas gracias.